Gustavo Petro está muy equivocado y no puede dirigir la nación. Ese fue el enunciado que en el debate presidencial de esta semana Gustavo Petro pronunció a sus contendores. Si lograban demostrar que él dijo que el dinero de los ahorradores era dinero público. Veamos. Si usted encuentra esa grabación en mi boca, aquí, delante, el jueves, delante de toda la prensa, digo, este Gustavo Petro está muy equivocado y no sabe de lo que habla, y entonces no es capaz de dirigir la nación. ¿Y será que él dijo o no dijo eso? Porque pareciera que hay muchas equivocaciones alrededor de las propuestas de Petro, como él mismo lo dice. Veamos qué dijo el 14 de marzo en ese debate presidencial. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? No, señor Petro, la contribución parafiscal se caracteriza porque tiene una destinación específica y no va a los fondos generales del Estado, sino a ciertas entidades que han sido facultadas para que los administre según lo contempla la Ley 21 de 1982, la 27 de 1974, la 7 de 1979 y lo establecido en el artículo 29 del decreto 111 de 1996. Así que a enredar cometas y no nos venga con cuentos chinos de que no dijo, de que sí dijo. Es que pareciera que usted es el presidente de los asquerosos, la secta que trata de borrar esas equivocaciones con es que. Si es así de candidato, no me lo quiero imaginar como presidente, sacando excusas a cada error que cometa su gobierno. Adicional a esto, también planteó que piensa aumentar el gasto público en 20 billones de pesos, recaudando 50 billones por año. La mitad iría a financiar el aumento del gasto público y la otra mitad a solventar el déficit actual. ¿Será que sí dan las cuentas? Pues no. 50 billones de pesos representan entre el 3.5 y el 4% del Producto Interno Bruto de Colombia, y las 4.000 personas más ricas representan el 0,01% de todos los contribuyentes. La pregunta que deben hacerse los petristas es, ¿será que el 0,01% de todos los contribuyentes tienen ingresos equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto? La respuesta es no. Si le quitáramos toda la riqueza a los 4.000 más ricos, o sea, no una parte vía impuestos, sino toda su riqueza, nos alcanzaría para financiar apenas el 1 o el 1.5 del Producto Interno Bruto, es decir, 12.5 billones de pesos. ¿De dónde van a salir los otros 37.5 billones de pesos que hacen falta? Para que Gustavo Petro pueda recaudar ese monto de dinero, tendría que confiscarle todo a las 20.000 personas más ricas. Y eso no lo digo yo, esos datos se encuentran en el World Inequality, un ranking creado por uno de los economistas más admirados por Gustavo Petro, Tomás Piketty. Entonces, ¿qué van a decir los petristas? ¿Que Piketty también es uribista y manipula las cifras? ¿Será que es una equivocación más de las tantas que tiene? Este Gustavo Petro está muy equivocado y no sabe de lo que habla, y entonces no es capaz de dirigir la nación. Por otro lado, cuando a Gustavo Petro se le preguntó sobre si se parecía a Maduro o a Chávez, él dice que la causa de los problemas de Venezuela es la dependencia del petróleo y que por eso el que más se parece a Chávez o a Maduro es Duque o Fico, que quieren seguir explotando petróleo. Si eso fuera cierto, ¿por qué Dubái y Noruega no están como Venezuela? Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo. ¿Yo qué estoy proponiendo? Que Colombia dependa del petróleo. Por eso me gustaría profundizar en esa respuesta, porque fue la más descarada y hasta ahora no he visto que ninguno de los candidatos lo refute con suficiencia. Pero, ¿qué fue lo que hizo Venezuela para llegar a donde está? Porque si lo que dice Petro fuera cierto, países como Noruega, Emiratos Árabes o Chile, que exportan más petróleo que Venezuela, estarían peor. El petrista se tiene que preguntar cuáles fueron las decisiones que llevaron a uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo a estar en la bancarrota. Lo primero que hizo Chávez fue aumentar los puestos de trabajo de PDVSA, la empresa estatal de extracción de petróleo. Hagan de cuenta Ecopetrol, a través de una política de democratización del empleo, la palabra que le encanta a Gustavo Petro. Aquí ustedes confunden democratizar con expropiar. Es decir, que duplicó por decreto y de manera artificial los puestos de trabajo. En 4 años multiplicó esta empresa por 4, sin que eso significara un aumento de la producción de petróleo. Es decir, que estas decisiones no se dieron con un criterio empresarial, sino por una intención del gobierno de crear empleo de manera artificial.
Lo mismo pasó en la administración pública, se multiplicó por 3 el gasto público, eso significaba más funcionarios y más programas de todo tipo. Sin embargo, los ingresos del petróleo justificaban todo. Por eso es que en esa época pasa de tener un 60% de personas pobres a un 30% de personas pobres. Sin embargo, este tipo de políticas acompañado de hicieron que dependieran casi en su totalidad del petróleo. Es decir, que la dependencia petrolera no es una de las causas, sino una consecuencia de políticas estatistas como las que propone Petro. Aumento del gasto público, reducción de la inversión privada por aumentos de impuestos y expropiación. Por ejemplo, y en eso sí se parece mucho Petro a Chávez, de los ahorros de los empleados que cotizan en los fondos de pensión o de la confiscación de la riqueza de los 20.000 más ricos de Colombia. En el año 2014 los precios del petróleo caen en picada y el primer país en notar los efectos es Venezuela. Para esta época Hugo Chávez ya había muerto y lo había sucedido Nicolás Maduro y encuentra que Venezuela ya no gana dinero con su petróleo, pero sí tiene muchos sueldos que pagar. Esto, unido a la política de hace que Venezuela casi no tenga empresas privadas, con lo cual así quisiera subir los impuestos no podría, porque ¿quién iba a pagarlos? Y por si esto fuera poco, los impuestos se cobraban en bolívares, que es una moneda que cada vez vale menos. Es decir, que el gobierno no tenía ni dinero ni capacidad para conseguirlo. Y en ese momento es cuando Maduro toma una de las peores decisiones que puede tomar un político. Imprimir dinero para conseguir liquidez, que entre otras cosas es lo que en algún momento Petro también propuso. Al devaluar el bolívar, la inflación se disparó. Para que se hagan una idea, en el 2015, en 3 meses los precios de los productos se han duplicado. Es decir, si en junio del 2015 te comprabas una cerveza por 50 bolívares y volvías al mismo bar, la misma cerveza te costaba 100 bolívares. Esto está pasando desde hace 7 años, convirtiendo a Venezuela en el país con más inflación del mundo. Obviamente todo esto dio al traste con todas las misiones bolivarianas que había creado Hugo Chávez para acabar con la pobreza. Y en ese momento es que Nicolás Maduro toma la decisión que más termina por reventar toda la economía venezolana. Para Maduro la inflación se debía a la especulación de los capitalistas. Qué raro, echando la culpa a los otros. ¿A quién se parece? Pero Maduro se le olvidaba que su gobierno fue el primero en especular con su divisa. ¿Cuál es el resultado? Imagina que tienes una carnicería en Maracaibo y tu proveedor está en Colombia y te vende la carne en dólares. Vamos a decir que por ejemplo un kilo de carne está a 10 dólares. El tipo de cambio que te daba el Banco Central de Venezuela es de 10 bolívares por un dólar. Pero en realidad nadie te va a dar dólares a ese precio. Así que si quieres pagarle a tu proveedor, a lo mejor tienes que dar el equivalente a 10.000 bolívares. Una vez has comprado la carne, llegas a tu tienda en Maracaibo y la quieres vender, pero el gobierno pone un control de precios y no la puedes vender más caro de 1.000 bolívares. Con lo cual ya no es que no ganes beneficios, sino que estás en pérdidas. ¿Qué haces en ese caso? Pues una de dos. O cierras la carnicería o intentas colocar tu producto en el mercado negro. Y algunos se preguntarán, ¿pero por qué tienen que comprar productos del extranjero? ¿Acaso no hay ganaderos en Venezuela? Pues porque cualquier producto que quieras comprar necesita alguna herramienta o alguna materia prima que se hace en el extranjero. Por ejemplo, si quisieras producir tu propio trigo en Venezuela, necesitarás semillas o los fertilizantes o el tractor. Alguna de esas cosas seguro que está hecha en otro país. Al día de hoy ningún país es capaz de producir todo lo que consume. Y más aún Venezuela, que gracias a las decisiones estatistas basaron toda su economía en el petróleo y ahora ni siquiera eso, ya que en el 2014 se lanzó la mayor oferta de compra de petróleo. Compraron 8 millones de barriles de crudo de Estados Unidos y Nigeria. Como decíamos antes, los costes de producción de petróleo en Venezuela son tan altos que resulta más rentable comprarlo a otros países que producirlo en el suyo. Y todo esto es lo que explica las colas gigantescas de personas por comprar papel higiénico en Venezuela. La causa de la crisis en Venezuela no es la dependencia del petróleo. La causa es que hicieron 4 cosas mal y que precisamente esas cosas que hicieron mal están planteadas de una manera u otra en comunicados de Gustavo Petro o en su mismo plan de gobierno. Aumentar puestos estatales, imprimir billetes, expropiar, controlar precios. Esas sí son las causas, así que señor Petro, a enredar cometas porque con los colombianos no va a poder. Mi invitación es a que vote por quien quiera, menos por alguien que está muy equivocado y no sabe de lo que habla y entonces no es capaz de dirigir la nación.